Doy gracias a Dios porque me permite la grabación de este tema. Quiero compartir con ustedes, con los que puedan escuchar este tema, una experiencia personal. Sucedió cuando yo tenía 14 años de edad. Fue en el año 1956. En aquellos tiempos y en tiempos anteriores, acostumbraba a visitar a nuestra casa donde nosotros estuviéramos una persona que tenía mucha influencia en mi familia me refiero a mis padres y a los hijos que vivíamos en ese tiempo. Esa persona fue un pastor adventista llamado José Veiga. Fue el pastor que bautizó a mi madre y a mi padre. Fue el pastor que casó a mis padres y fue uno de los pastores de mayor conocimiento y experiencia que había en aquellos tiempos en la iglesia adventista del séptimo día en la parte occidental de Cuba. José Veiga venía todos los años a nuestra casa, una, a veces dos veces. Y yo tuve en ese tiempo la experiencia que voy a compartir con ustedes ahora. Una noche en que estaba en el cuarto donde dormía en una cama compartida con mi hermano Dixon y había otra cama donde dormía mi hermana Rhodes, Edrey y también Yaret, que era bien pequeño. Estaba acostado en mi cama. Yo no sé si ya me había dormido o no me había dormido. La cuestión es que de pronto yo me veo como que estoy sentado en la cama donde Rhodes con mis otros hermanos dormía. La casa nuestra era de tablas, pared de tablas. Y de pronto yo miro a través de las tablas y puedo ver el camino que pasa por frente a la casa. Era de noche y yo puedo ver a la distancia que venía José Veiga por el camino rumbo a la casa. Como estábamos acostumbrados a que él viniera, pues no me extrañó nada. Esto que les estoy diciendo a ustedes no fue un sueño que yo tuve, fue algo que yo vi. Lo vi así como lo estoy diciendo ahora, pero no puedo explicar otra cosa. Sé que yo vi eso. Cuando veo que José Veiga viene a la distancia, estaría a unos 200 metros más o menos, donde yo lo veía, dije, bueno, déjame ir a abrir la puerta a Veiga para que cuando llegue la puerta esté abierta. Me levanto, voy a la puerta del frente de la casa, yo veía todo esto como si estuviera despierto, como si fuera algo real. Y cuando llego a la puerta y abro la puerta, me encuentro a Vega parado frente a la puerta. Y me extrañó, dije, ¿cómo llegó tan rápido aquí? Pero bueno, no pensé más en eso. Y parado frente a la casa, Vega me dijo estas palabras. Vengo a traerles el último mensaje de misericordia. Si lo aceptan, van a ser salvos, van a salvarse. Si no lo aceptan, van a morir. No dijo más nada, entró, yo cerré la puerta, me senté en la cama de Rode donde
había visto a Veiga cuando venía. Y yo en aquel cuarto solamente veía la cama donde yo estaba sin ver a Roden ni a mis hermanos. Y Veiga que se acuesta en la cama donde yo debía estar durmiendo. No recuerdo, Dixon debía estar allí, pero yo no veía, solamente veía a Veiga. Y sentado, mientras Veiga estaba acostado en la cama boca arriba, me pongo a pensar, ¿será verdad que Veiga nos trae un mensaje que si lo aceptamos nos salvamos y si no nos perdemos? Y como si Veiga pudiera escuchar entender mi pensamiento, yo no hablaba, solo pensaba. Él me responde de la cama y me dice, sí, es verdad que les traigo este mensaje. Si lo aceptan, se salvan, si no, se pierde. Es el último mensaje de misericordia. Yo me asombro, miro a Veiga acostado en la cama, no me daba cuenta si la luz estaba encendida o apagada, era luz eléctrica, lo que sí sé es que yo veía esto. Y me pongo a pensar, oye, ¿y si yo no he dicho nada, cómo Veiga me responde? ¿Podrá leer mi pensamiento? Y me viene un pensamiento a la mente y digo yo, en mi pensar, ¿será un ángel que sabe lo que yo pienso? Aunque los ángeles no saben lo que uno piensa. Digo como me pasó a mí. Y entonces Veiga me responde desde la cama con una sonrisa. Me dice, no, no, yo no soy ningún ángel, yo no soy ningún ángel, yo soy Veiga, yo soy Veiga. Y así terminó aquello. Yo no recuerdo más nada. No me recuerdo haberme ido a la cama a dormir. Lo que sé es que ya yo me veo durmiendo. Y cuando yo me despierto, aquello estaba vívido en mí, algo que yo había visto. Y me quedé deseando que amaneciera para hablar con mi familia, con mis padres. Tan pronto amaneció, me levanté enseguida y le dije a mis padres lo que me había pasado. Anoche me pasó esto. No fue un sueño, eso yo lo vi, pero no me doy cuenta cómo lo vi. ¿Cómo yo puedo ver a través de la pared, siendo noche, y ver a este hombre que viene? Yo sé que esto me pasó anoche. Y eso fue temprano por la mañana, ahí nos quedamos en la casa, en los quehaceres normales, y alrededor de las 9 de la mañana siento que tocan la puerta de la casa, y voy a abrir la casa, y ahí estaba Veiga, parado frente a mí. Y las palabras que me dijo en aquella visión que yo tuve, porque aquello fue una visión, no fue un sueño, aunque no me doy cuenta cómo fue, pero tuvo que haber sido una visión. Allí Veiga me dice las mismas palabras que me dijo cuando yo le abrí por la noche en la visión. Les traigo el último mensaje de misericordia. Si lo aceptan, se salvan. Si no, se pierden. Para mí, Dios me había enviado aquella visión para que yo estuviera preparado para recibir a Veiga. Llegó Veiga a la casa y como de costumbre cuando llegó el momento él reunió a la familia para hacer el culto acostumbrado que siempre hacía. Y en ese culto acostumbrado él repitió las palabras que me dijo en la visión y que me dijo en realidad frente a la puerta. Les traigo el último mensaje de amonestación y de misericordia. Si lo aceptan, se salvan, si no, serán destruidos. Ese mensaje era un mensaje que Veiga traía de parte de los davidianos, porque Veiga era el representante de los davidianos en Cuba. En aquel tiempo el líder de los davidianos fue su fundador Víctor Hofstede, y en una ocasión vino Veiga a la casa con el hombre más alto que yo haya conocido en mi vida, Bingham de apellido. Era un hombre tan alto que pasaba de los 7 pies.
Yo recuerdo que en la puerta de mi casa, a la entrada de la puerta de mi, estaba el marco de la puerta y con la puerta abierta yo daba un salto hacia arriba, me agarraba de ese marco y comenzaba a hacer ejercicio, a hacer barras. Estando yo agarrado de ese marco, los pies míos estaban cerca del suelo, pero no llegaban al suelo. Cuando Virgen llegó a la casa, la primera vez que fue, la única vez que fue, puso la espalda contra el marco de la puerta, se encorvó y con la parte de atrás de la cabeza daba en el marco, llegaba al marco y los pies los tenía en el marco del frente de la casa, o sea, en el marco ese, él tenía los pies, estaba doblado y la cabeza daba en ese marco donde yo hacía ejercicio, un hombre grandísimo. Y ahí nos hablaba de los mensajes de los davidianos. Pero volviendo a esta reunión con Veiga, la cuestión era que según ellos decían en el año 1957, iba a haber una matanza dentro del pueblo adventista y que todos los adventistas iban a ser destruidos, iban a ser muertos y que solamente iban a quedar a los adventistas que se hicieran davidianos, porque los davidianos se llamaban Iglesia Adventista del Séptimo Día Davidiano. Cuando yo oí eso y yo entendí que todos los adventistas iban a ser muertos, más la experiencia que había tenido con aquella visión, aquello impactó mi vida. Y entonces yo sentí un temor muy grande por mis hermanos de la iglesia, porque nosotros indiscutiblemente que aceptamos enseguida este mensaje que Veiga nos trajo como una cosa cierta. Y entonces yo me convertí a esa edad en el pregonero de los davidianos, en Santa Damiana y Río Seco, en Burón, en todos los lugares donde estaban los miembros de la iglesia. Yo iba a las casas de ellos y les decía la experiencia que había tenido, la visión que había tenido, las palabras de Veiga. Veiga también en aquel momento, pues así me volví el pregonero. En aquel tiempo en nuestra iglesia en Santa Damiana éramos pocos miembros y habían cosas como en todas las partes, que algunas buenas, otras no buenas, pero lo que sí había de bueno es que nosotros, mis hermanos y yo, y también nuestros padres, teníamos a aquellas personas como personas de nuestra propia familia. Y yo los quería como hermanos, como padres, y no podía pensar que fueran a morir al año que viene, al 57. Llegué a la casa de Pedro Rodríguez, Pedro, Amelia, su esposa, Cheo, Benjamín, Loina, Teresita, personas que eran mis padres y mis hermanos, no sentía diferencia. La casa de ellos era mi casa y yo les hablaba a ellos me escuchaban y creo que me compadecían, porque ellos no podían entender esa visión que yo había tenido. Isabel Rodríguez con sus hijos en la iglesia, Miguel, la China, Julito, Sergio Cruz con su familia, Zuco y Delisa, las que vivían por el Uno Santa Damiana, Zenobia y su familia. A tantos yo les hablaba, a María y Victoriano con toda su familia, Cuquita, Teresita, Chichi, Pedrito, Iris. Bueno, Iris era una niña, si es que había nacido, no recuerdo bien. Yo les hablaba y les hablaba, pero ellos
no hacían caso. Y mientras más la fecha se acercaba, más yo les hablaba y más trataba que ellos vinieran a los caminos y se hicieran davidianos. Las hijas de Nieve Ramos, donde me tuvieron criado, allí que eran miembros de la iglesia, yo les hablaba. Tanto yo hablaba y les decía que llegó al pastor de la iglesia esto que estaba pasando. Vino el profesor en aquel tiempo, William Stout, un hombre que llegó a ser como parte de mi propia familia, trató de convencerme, pero como yo había tenido una visión, no me podían convencer, porque en ese tiempo, ¿qué iba yo a entender de la Biblia? Yo entendía algunas cosas, yo hablaba de la Biblia, pero no tenía un conocimiento sólido, era un niño, un adolescente. Y aquella visión me marcaba. Yo decía, ¿cómo Dios va a permitir que el diablo me dé una visión que resulte ser mentira? Vino otro obrero más a estudiar conmigo y nadie me convencía. Llegó un momento en que el pastor vino a la iglesia, se reunió a la iglesia un sábado y acordaron borrarnos de la iglesia a mis padres y a mí. Cuando yo sentí que me iban a borrar de la iglesia, yo dije, ¿cómo es posible que me borren de la iglesia si yo lo que estoy tratando es que no se mueran, que no se pierdan? Y por tratar de que salvarlos a ustedes me van a borrar. Entonces yo pensé, ¿qué está pasando? No, no entendía lo que sentía, era mucha angustia. Por un lado que fueran a morirse y por el otro lado que nos fueran a borrar de la iglesia. Aunque yo me decía, ya para mí, me decía Davidiano. Y entonces le pedí a la iglesia un favor. Les dije, hágame un favor, denme una semana de gracia, una semana nada más. Y el sábado que viene vuelvan a reunirse. Si el sábado que viene yo sigo en esta misma posición, está bien, bórrenme. Pero si no, si yo estoy equivocado, denme una semana de gracia. Porque el pastor Veiga, así decimos nosotros, el pastor Veiga nos ha dicho a nosotros que el día que se descubra que en la doctrina de los davidianos hay una sola cosa que sea mentira, ya todo lo demás es mentira. Y yo voy a dedicar esta semana entera a no hacer otra cosa nada más que a estudiar la literatura que tenemos de los davidianos para ver el error que pueda haber. La iglesia tuvo misericordia de nosotros y nos dieron la semana de oportunidad. Y yo comencé a estudiar esos escritos. Eran unos folleticos que tenía como una hoja de uva, decían las ramas y la vara del pastor, y comencé a estudiar esos folleticos. Eran muchos. Y cuando llegó el viernes siguiente por la tarde, a la puesta del sol al inicio del sábado, yo no había llegado a leer la mitad de aquellos libros. Y a la puesta del sol era el plazo que yo había puesto en oración para que Dios me enseñara el error. Muchísimos errores yo había leído, pero yo no los entendía. Tenía que ser un error que yo lo pudiera comprender. Y como faltaba un poco, media hora, no sé cuánto faltaba para la puesta del sol, y en mi angustia, porque estaba angustiado, puse todos los libros aquellos en una mesa, me arrodillé, cerré los ojos y revolví todos aquellos folletos y le hice una oración a Dios: Señor, si hay una mentira aquí, déjame verla para que no me borren de la iglesia. Y en esa oración, que fue un grito de angustia de mi alma en ese momento, revolví con los ojos cerrados otra vez, agarré un libro, abrí los ojos y comencé a leer aquel libro. No hace tantos años de esto, yo tengo casi 82 años ya,
y tenía 14. Creo que el libro era volumen 2, número 15, creo que era así. Y comencé a leerlo y no encontraba nada, nada. Ya al terminar el libro, me encuentro con que estaba hablando del texto que está escrito en Daniel 12, que habla que vendría una ocasión en que saldrían de los sepulcros, o sea, una resurrección de justos e injustos. Y decía el texto bíblico, unos para vida eterna y otros para muerte y condenación eterna. En la explicación que daban el folleto, decía, esa explicación decía, y estas sí son palabras literales porque nunca se han borrado de mi mente. Decía, aquí es obvio que se está dando una segunda oportunidad para que aquellos que resucitan y habían hecho el bien pudieran ser engañados y perderse para siempre. Y aquellos que habían muerto y resucitaron y habían hecho el mal tendrían una segunda oportunidad de arrepentirse y seguir el bien. O sea, que después de muerto aquellas personas que resucitarían en la resurrección parcial o especial de Daniel 12, en ese tiempo los muertos iban a cambiar de bien para mal o de mal para bien. Y eso es una mentira. Como es una mentira irrefutable, porque cuando una persona muere, ya queda sellada su vida o para muerte. Ya para ellos Cristo vino, ya la gracia se cerró porque ya está muerto y todo termina. Y sí es cierto la resurrección especial, de eso ya he hablado en algunos de mis temas, pues yo supe que eso era una mentira. En ese momento sentí la felicidad más grande que se pueda sentir. No tenían que borrarme de la iglesia. Los davidianos eran mentiras. Lo que Veiga decía era mentira, era falso, porque él mismo había dicho que el día que se encontrara algo falso, todo sería falso. Entonces yo sentí un deseo muy grande que llegara el sábado para dar mi testimonio a la iglesia y un deseo muy grande que llegara Veiga para enfrentarme con él y decirle que lo que estaban señalando era una mentira. Cuando llegó el sábado y llegó el momento del culto de adoración y nos llaman al frente otra vez porque yo guardé silencio y no dije nada más que a mi familia les dije lo que había descubierto. Y cuando yo comencé a hablar, agradecí a la iglesia por su bondad, por su amor y paciencia para con nosotros, no solamente por darnos la semana de oportunidad, sino la paciencia y el amor que habían tenido con nosotros durante todo este tiempo. Y entonces le conté lo que me había pasado. Y dije, descubrí por la gracia de Dios que los davidianos son mentirosos y esa visión que yo tuve no fue una visión de Dios, sino fue del diablo. Y Dios la permitió porque el fruto de esa visión y de esta experiencia es más grande que si no lo hubiera tenido, porque esto me sirve para que los davidianos nunca más tengan que ver conmigo ni con mi familia. Aquello fue una noticia para la iglesia tremenda, día de fiesta, día de alegría, día de regocijo. Y así nos afianzamos nosotros en la iglesia adventista del séptimo día. Y mis padres que habían sido borrados por causa de los davidianos y que se habían bautizado junto conmigo cuando yo tenía 9 años, se afianzaron en la iglesia para nunca más resbalar. Y entendí una cosa, un hijo de Dios no debe hacerle caso ni a visiones ni a sueños, debe hacer caso a la palabra de Dios, porque más grande que visiones y que sueños
y más verdadero es la palabra de Dios, porque es la verdad, es la palabra de Dios. Y las visiones y sueños son verdaderos cuando Dios los da, pero pueden ser falsos cuando el diablo es el que los da, como me pasó a mí en este caso. Y yo le agradezco a Dios y siempre le he agradecido porque ese fue el medio, ese fue el remedio para curarnos a nosotros de esto, porque la influencia de José Veiga en nuestra casa era muy grande. Él era el abuelo nuestro, era el padre de nuestra familia, según decía en aquel tiempo, era el hombre de más experiencia y más conocía de Biblia en Cuba. Bueno, al fin llegó el momento en que Veiga vino a la casa. Yo guardé silencio y esperé a la reunión de por la mañana. Marta Hernández, la vecina que teníamos, la esposa de Pedro Delgado, estuvo con nosotros en la casa, siempre Veiga la llamaba. Y cuando Veiga fue a comenzar, después del canto y de la oración, fue a comenzar con su culto, yo le hice una pregunta. Dije, Veiga, antes que usted comience, yo tengo una pregunta que hacerle. Dijo, dime. Porque Veiga me decía a mí que él quería que yo fuera el que me quedara en Cuba representando a los davidianos cuando él no estuviera. Y eso es mentira. Yo era un muchacho, era 14 años mi experiencia en ese tiempo, pero parece que eso lo hacía para conversarse conmigo, como si yo hubiera estado buscando esas cosas. Bueno, le dije, Veiga, usted nos ha dicho a nosotros a través del tiempo que si en su doctrina se encuentra un solo error, ya todo lo demás es mentira. ¿Eso es verdad o no es verdad? Pero sí, es verdad. Si encuentran un solo error, todo lo demás es mentira. Quiero hacer un paréntesis aquí. Hoy en día yo puedo encontrar muchísimos errores de esa doctrina falsa, pero en aquel tiempo no lo sabía. Y por eso pasé esta experiencia. Hoy no. Ya- y hoy no, mucho tiempo después. Yo me volví un lazo contra los davidianos y convencía a todos. Y hablaba en contra de la mentira esta por esa experiencia que tuve. Pero bien, cuando Veiga me dijo así, entonces yo le dije, bueno, Veiga, la otra pregunta es esta. Cuando una persona muere, si fue fiel a Dios y muere siendo fiel, cuando resucite, ¿puede volverse infiel a Dios? Por la otra parte, si la persona muere siendo infiel a Dios cuando resucite, ¿tiene otra oportunidad de convertirse a Dios? Y Veiga me dijo, no, cuando una persona muere queda sellada para vida o para muerte y no hay segunda oportunidad. Entonces agarré el folleto que lo tenía preparado, le dije, mire Veiga, aquí está este folleto. Mire lo que dice aquí y dígame si eso es verdad o mentira, porque eso es de su folleto. Y Veiga leyó aquello en voz baja y como la cara le cambió, se demudó, le cambió el color de su semblante, cerró el folleto y me ignoró, como si yo no hubiera dicho nada, y fue a comenzar con su culto. Entonces mi padre le dijo, no, Veiga, no, 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 así no. Contéstele al muchacho lo que el muchacho le preguntó. Veiga se levantó, recogió todas sus cosas, recogió su maleta y se fue de la casa en ese mismo momento. Nunca más volvió. Así la influencia de los davidianos se terminaron en Santa Damiana, en Río Seco. Solo quedó una señora muy buena, la señora que me tuvo en su casa como su nieto, Nieves Rodríguez, que fue davidiana hasta el fin de sus días. Dios sabrá con ella, porque fue una mujer fiel, era una adventista fiel, lo único davidiana, porque ella había tenido también una visión. Ella estaba limpiando el fogón de tierra que tenía en aquellos tiempos, porque hoy hay un iPad, hay cosas que uno puede ver a la persona hablando, cuando aquello no existía nada de esto.
ni electricidad había. Y cuando ella estaba limpiando el fogón, de pronto aparece como un cuadro, igual que un iPad, y una persona hablando. Aunque no escuchaba lo que decía, lo veía hablando. Y esa persona que ella veía era José Veiga. Cuando José Veiga lo vio en la iglesia, se convenció que su mensaje era de Dios y de ahí nunca más la sacó nadie. Pero ella nunca se metió con nadie. Yo espero por la gracia de Dios que ella pueda salvarse, solamente Dios sabe. Pero los davidianos llegaron hasta, en el lugar donde yo estaba, llegaron hasta este momento. Esta es la experiencia que he compartido con ustedes. Porque como hemos estado hablando de profetas, de señales, de visiones, de sueños, y en los últimos días dice el profeta Joel que habrían visiones y sueños, comparto esto por lo siguiente. No escuchemos ninguna cosa por sobrenatural que fuera, ninguna señal, ninguna visión, ningún sueño que nos diga algo contrario a lo que la Biblia dice, porque lo que es contrario a lo que la Biblia dice es mentira y nosotros solo podemos servir a Dios. Hoy hay tres personas que quiero mencionar como testigos de aquel tiempo. Ya son mayores igual que yo, algunos más que yo. Una es Teresita Rodríguez, que para mí es mi hermana, lo fue siempre. Julito Rodríguez, que era un joven cuando aquello que era mayor que yo, y me gustaba imitarlo, seguirle. O Julito Padrón, Julito Padrón Rodríguez, Rodríguez por Isabel su mamá. La otra es Ildelisa Cruz. Y yo alabo a Dios porque tuve esta experiencia y a la vez le digo, creamos en la palabra de Dios, creamos en el don de profecía, creamos en los profetas, pero sobre todo lo que esté de acuerdo, sobre todo y únicamente todo lo que esté de acuerdo con la palabra de Dios. Bien, esta experiencia que he compartido un poco larga, si te parece bien, compártela, es con el deseo de ayudar a otros y seguiremos con nuestros temas hablando sobre otros asuntos. Dios nos bendiga.